Internet. Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos hablando de cómo caminar sin peso. Porque para poder que nos vaya bien, nosotros tenemos que tener esa facilidad de poder llegar al trono de la gracia, en donde se encuentra en la gloria de Dios la respuesta de lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Pero hay algo que nos impide llegar allá. Y te podrás dar cuenta de ello cuando tú quieres leer la Escritura o meditar en ella o orar al Señor. Te das cuenta cómo de inmediato los pensamientos comienzan a llegar a tu mente trayendo cosas contrarias a la lectura, a la meditación, a la oración o al escuchar del Señor. ¿Por qué nos sucede esto siempre? ¿Por qué cuando estamos viendo un programa o atendiendo una cosa diferente a la vida de Dios, casi no nos pasa esto? A no ser de que estemos tan turbados que no podamos hacer ninguna de estas cosas. Bueno, porque es que el enemigo de tu alma, si ya te tiene influenciado, ¿para qué te va a influenciar y te va a sacar de algo en donde ya él ha logrado que tu atención no esté en Dios, sino en la televisión, o en el internet, o en un libro secular, o en hablar con una persona, cosas que no tienen nada que ver con la vida de Dios, y no que a toda hora tengamos que estar hablando del Señor, aunque sería lo ideal, pero sabemos que tenemos que socializar con nuestros hijos, nuestros familiares, con personas, con amigos, pero que lo que nosotros hagamos de palabra o de hecho siempre lleve como finalidad enrostrar los principios de Dios por los cuales nos juntamos. Cuando tú naces para Dios, tienes que nacer del todo. A Dios no se le da un pedacito, a Dios se le da todo o no se le da nada. Por eso es que el enemigo nos influencia cuando nos enseña que si le damos un pedacito ya Dios va a estar bien con nosotros. Que si tú vas solamente el domingo a la iglesia, ya con eso te es suficiente. Y si le aumentas el miércoles del jueves, ya estás ganado. Pero la prueba es que el resultado en nuestra vida es contrario a lo que nosotros estamos pensando que debe de ser. Tenemos que estar conscientes de que estamos haciendo algo que no es lo correcto y nos está dando como resultado cosas negativas. Si nosotros queremos cambiar para que nos vaya bien, tenemos que empezar a hacer lo que nunca hemos hecho. Entonces, la vida con Dios determina que mi mente, porque recuerda que yo en espíritu es que voy a hablar a alguien que es espíritu. Él es el Padre de los espíritus, yo soy uno de sus primogénitos. Yo tengo que hablar espiritualmente a Él. Todo empieza por mi alma, en donde está mi mente sentada y tiene todo lo que he aprendido por tiempo sobre esta vida. De allí tiene que comenzar a manar los pensamientos y las ideas de querer estar con Él, desechando todos los pensamientos y las ideas que vengan contrarias al momento en que yo me encuentro viviendo. ¿Por qué no podemos alcanzar eso? Bueno, porque no podemos ver, primero, que estamos mal. Ese es el punto número uno. El no saber que hay un peso que nos codicia y que esa codicia es pecado. Segundo, saber que tenemos que entender que eso hay que desecharlo. Porque una vez que fuimos crucificados con Él, nuestro pecado no tiene control sobre nosotros, a no ser de que tú y yo le demos permiso que nos aceche, que nos coloque espinas en el camino y que nos seduzca al pecado. Eso nos implica a tener que vivir no en la cruz. Eso es el paso preliminar para decirle a los pensamientos, si son contrarios a la voluntad de Dios, que no pertenecen a tu manera de pensar, que eso pertenece al hombre viejo y que el hombre viejo ya fue expulsado y que ahora el que vive en ti
está viviendo en la resurrección que Cristo le dio. El apóstol Pablo enseña por el Espíritu aquí en Romanos 6, donde habíamos quedado. Porque si hemos, versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la enseñanza en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de la resurrección. Esto es adueñarse, apoderarse, contemplar como mío, como propio, no solamente el sacrificio en la cruz, no lo que se ganó en la resurrección, que es donde está la gloria de la iglesia. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y empieza diciendo la palabra sabiendo esto. Ya esto no se trata de un conocimiento. Ya esto se trata de una vivencia. Como decir, por ejemplo, yo le saco la rueda a mi carro de esta manera y coloco el gato primero, subo el carro, aflojo las llantas primero, y si las aflojé al revés y la llanta gira, pues tengo que bajarlo hasta que afloje la llanta y cuando lo trepe él pueda sostenerse solo. Esa es sabiendo ya, dándose por el conocimiento que ya entiendes lo que tienes que hacer. Aquel que no puede entenderse y no puede verse él allá en la cruz y en la resurrección, su hombre viejo seguirá caminando con él. Y él nunca podrá entender que el hombre que pecaba fue destruido. Por el contrario, lo estará alimentando con sus dichos, con sus hechos, con sus pensamientos, con sus reacciones, con sus decisiones. ¿Por qué? Porque no ha podido entender que el hombre de él, el viejo, el que estaba enseñado a hacer las cosas de pecado o dejarse seducir por él, ya no tiene control sobre él, no tiene dominio. Cuando tú puedes entender que dentro de ti hay alguien que si tú te dispones va a gobernar las situaciones para que no te aceche el pecado, pues entonces el pecado no te va a poder tomar de nuevo, porque el que está dentro de ti es mayor que el que está afuera. Y le va a decir de continuo, cuando venga tu pensamiento, no tienes derecho de estar aquí, porque tú fuiste destruido en la cruz. Jesucristo te destruyó en la cruz, pero ¿sabes? No solamente te destruyó, Él me dio a mí unas armas más poderosas, porque a mí la cruz me sirve para saber que Él te venció, pero la resurrección me da a mí la autoridad para tener control y dominio sobre ti en Él, porque mis ojos son puestos en Él, en Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol. Que vuestro cuerpo de pecado, con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, es decir, vamos a Él. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. O sea que si nosotros seguimos permitiendo que las influencias del pecado lleguen a nosotros, nosotros no hemos muerto al pecado, lo estamos alimentando. Y no es que lo que Jesús hizo no sea valioso ni poderoso, sino que nosotros no lo contemplamos como tal. Y entonces dice, y hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Pura fe. Yo tengo que creer que yo estoy con Él también en la cruz, aunque eso pasó hace 2009 años. Pero que también resucité con Él. Si yo puedo verme que mis pecados están cubiertos por la sangre de Jesús y lo puedo ver a Él salir de la tumba como triunfador, yo salgo con Él y yo muero con Él. Cuando yo puedo ver esa posición y mis ojos están viendo eso, lo que Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice, vuestros ojos puestos en Jesucristo, la cruz y la resurrección. Si tus ojos están puestos en lo que Él pagó por ti y en lo que Él ganó para ti, Él va a poder ejercer dominio dentro de ti para rechazar el pecado. Y aunque te codicie y te quiera seducir, jamás lo podrá hacer.
porque el que está dentro de ti ya lo venció. Y cuando le hable, le va a hablar con fruto de triunfador. Mira esto. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado dentro de los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque por cuanto él murió, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos. Así, no te habla de que tú tienes que sentirlo. Cuando te habla la palabra considerar, es que tú tienes que pensar, meditar, contemplar y darte cuenta que te puedes ver allá en la cruz y te puedes ver en la resurrección. Por eso le habla de que vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, que esta persona tiene que empezar ya no solo en mirar a Jesucristo en Él, en la cruz y en la resurrección, sino que a considerar que si Él pagó ese precio, también ganó para ti cosas, y que esas cosas te dan la autoridad sobre las cosas que están en el mundo y que te han estado sujetando por tiempo, que son las cosas que influencian a las personas para llevarlas cautivas al pecado. Mientras el creyente no puede entender que dentro de él está el poder para poder hacer, y que el mismo poder que necesitó Jesús para poder hacer se nos fue dado cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. La pregunta es, y yo sé que es fuerte, ¿sabes tú que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Está la palabra de Dios encarnada en tu vida? Tú puedes decir, se me encarnó el Señor, porque lo que se encarna es el Señor, y el que le da la vida es el Espíritu. Porque cuando la palabra está encarnada en ti, es que el Espíritu puede actuar. Esa es la razón por la que no podemos vernos en la cruz ni en la resurrección con el poder y la autoridad delegada de parte de Dios, porque nosotros entendemos lo que Él hizo en la cruz y lo que hizo en la resurrección, y cómo le fue arrebatado el dominio a aquel que usaba el pecado para sujetarnos y enrostrarnos que estábamos mal. Ese poder es el que tú tienes que madurar y crecer, poder ver tus ojos puestos, quietos en el autor y consumador del vehículo que te comunica con la eternidad, en donde tú y yo estamos sentados juntamente con Él. Y entonces tú me dirás, pero si estoy aquí, ¿cómo voy a estar sentado allá con Él? Bueno, desde el principio tu espíritu estuvo allá sentado con Él. Tu espíritu lo que viene es a recordarte lo que tú eres, pero por tener un alma llena de alboroto y en una fiesta mundana ahí con pensamientos, ideas y locuras y las cargas de otros y las cargas tuyas, no puedes escuchar la voz de tu Dios que te dice, levántate, levántate, ya te hice resucitar, pagué por ti la deuda, ahora quiero que la luz que he preparado para ti desde el principio del mundo, cuando no había nada, brille. El mundo entero está esperando que tú brilles, que tú te muevas en el poder de Dios, porque la autoridad del poder de Dios no es más que tu fe pueda creer que Él hace. Y entonces cuando tú oigas la voz de Dios a través de sus promesas, a través de lo que Él dice que tú eres, por eso tu mayor herencia no son los bienes materiales que nunca te vas a llevar. Si tú crees que te lo vas a llevar, si mucho te meterán en la caja, si es que te ponen en tierra, con un buen traje. Pero no creas que el anillito que pagaste mucho o la manilla que pagaste mucho la van a poner. Esa la va a disfrutar otro. La casa que te mataste años construyendo la va a disfrutar otro. Porque a lo mejor tu familia se la vende a otro o la habitan ellos, pero tú no.
El disfrute de la vida es el pasar por la vida enseñando el poder y la gloria de Jesús en nosotros. Eso es lo que te da la vida abundante. Eso es lo que te hace uno más que triunfador. Uno que es cabeza y no cola. Uno que siempre está arriba pero nunca está debajo. Aunque los momentos sean difíciles, Él sabe que tiene un poderoso gigante que trabaja para Él, porque Él ha creído en Él. Profeta, usted dice que el Señor trabaja para mí. Hombre, si Él es la palabra, Él es el verbo, y la palabra está hecha para que cuando yo la crea y yo la escuche y yo la pueda ver, yo pueda verlo a Él haciendo las cosas. Entonces yo comienzo a hablar lo que yo estoy oyendo que Él dice y lo que yo le veo hacer a Él. Por tal razón yo voy a hacer físicamente, con mi cuerpo, con mi alma, lo que yo escuché y vi que Él hacía, porque yo sé y tengo la seguridad y la certeza de que lo que yo voy a hacer va a estar la mano de Dios ahí. Yo no tengo por qué mirar a los lados. Yo no tengo por qué copiarle al otro. Yo no tengo por qué hacer como hace la otra persona. Yo tengo un plan establecido por Dios en mi vida, que si yo puedo ver el plan, es como yo conocerme, como Dios me conoce a mí, esa va a ser mi mayor herencia. No van a ser mis propiedades, no van a ser las metas que yo alcance físicamente en esta tierra. No, mi mayor herencia es poder ver a Dios caminar delante de mí, como si la mano de Dios estuviera extendida y Él me estuviera conduciendo por el camino que Él preparó de antemano para que yo pase, dándome cuenta de que hay lugares en que no voy a querer pasar y Él va a tener que disciplinar mi carácter, Él va a tener que esforzar mi ánimo, Él va a tener que darme aliento, Él va a tener que hablar a mi corazón, que mi espíritu va a tener que detenerse para alabar, para adorar, para convencer al alma de que tenemos que creerle, porque los pensamientos puestos en Él los va a dejar seguir el camino. Es un trabajo quitarnos el peso de encima para vivir la vida de Dios. No lo va a hacer nadie. Tú puedes ir a una congregación y recibir todos los mensajes que tú quieras, todos los que tú quieras. Nada de eso te va a cambiar. Un predicador puede ser usado poderosamente por Dios en vestirte del poder que Dios tiene en ti, enseñarte tu herencia, enseñarte la riqueza de Dios en tu vida. Y en ese momento tú gritas, levantas la Biblia, tiras para arriba y arrancas páginas, lo corres, locas, saltas de lo que tú quieras. Pero si cuando tú sales de ese lugar, para no decir quién es el lugar, ya puedes empezar a pensar diferente. No te quitas el peso que te ha estado cobijando, que te persigue, que te asedia, y tú no decides que vas a soltar todo eso. Que si hay algún peso hay que pagar el precio, lo vas a pagar. Que si hay que pedir perdón, lo vas a pedir. Que si hay que avergonzarse, hay que avergonzarse. Que hay que reconocer, hay que reconocer. Que hay que dejar de hacer cosas, las dejamos de hacer. Ese sí va a conocer que el viejo hombre fue crucificado. Ese sí va a conocer que ya no va a tener el pecado dominio sobre él, porque va a entender que Jesús ya lo venció. Aquel va a entender que no solamente lo venció, que quien le puso el pecado, que era el pelo que llevaba encima, el yugo que estaba cargando, fue vencido. Y le fue dicho que mientras tú caminaras con él de la mano, él no podía hacer nada. ¿Quiere decir eso, profeta, qué? Bueno, mi hermano, quiere decir eso, que la iglesia está viviendo el momento más glorioso de su vida, y a lo mejor no lo ha entendido toda la iglesia. El reino de Dios sobre la tierra es volver a tener dominio sobre Satanás. Profeta, eso está duro, durísimo, y cuesta muchísimo. Porque hay aflicciones y tormentos que te van a querer copar toda tu mente, y si tú no tienes dentro de ti la pólvora para atacarlo, te va a fumigar otra vez.
Pero cuando tú te sientas mal, que los versículos no se te conviertan en literatura barata, en historieta de la Biblia. No, comienza a ser parte de escribir Hechos capítulo 29. Ese es el hecho que no se ha cerrado. Ese es el capítulo que no se ha escrito, pero que no tiene ni siquiera terminación de versículos, porque por 2009 años la iglesia lo estaba escribiendo. Es poder caminar como Dios dice que tenemos que caminar. Es poder saber quién tú eres, tener identidad de hijo, tener identidad de ese padre, tener identidad del poder de la cruz, tener identidad de la resurrección, tener identidad de lo que significa gracia. Para la gente, gracia, ¿qué es gracia? Favor inmerecido. ¿Y lo tienes? ¿Lo disfrutas? No, la gracia de Dios empieza cuando tú comienzas a moverte como el Hijo de Dios. Tú nunca vas a mirar al hijo de un rey saliendo de la casa con los zapatos rotos, pantalón roto, camisa por ahí toda jeteada, con un tarrito a ver quién le da debajo de un puente una limosna, a ver si encuentra un cartón para arroparse. No, ese muchacho sabe que aunque está muchacho, él es el hijo del trono. Él sabe que su papá está en el trono. Él sabe el poder y la economía que tiene él. Él sabe que si se enfermara habrían muchos médicos y especialistas para que él fuera sanado. Harían todo y gastarían todo lo imposible por hacerlo. ¿Cuánto más no tu padre? Pero falta esa identidad de poder moverse como hijo del rey, pensar como el hijo del rey, hablar como el hijo del rey y lo más importante, ordenarle a los sirvientes a hacer las cosas para beneplácito mío. Profeta, eso está duro. Bueno, estoy anhelando tener el permiso de Dios para comenzar a hablar sobre un sirviente llamado fe. Ajá. La fe está hecha para que nos sirva. Y el servicio de la fe a nuestro favor es agradar a Dios. Porque la fe, ella es en sí para enseñarle al Señor lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos por lo que pensamos, lo que nosotros nos movemos por lo que creemos, por lo que pensamos y lo que queremos hacer. Pero si tú no eres capaz de ordenar tu casa espiritual, entonces el poder de Dios que está para tu servicio no puede trabajar. Por eso es que el apóstol es un poco más explícito, más profundo, cuando en Efesios capítulo 4 dice de la siguiente manera: esto digo pues y afirmo capítulo 4 versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Mira que aquí Pablo comienza a expresar algo y él se coloca en esta posición. ¿Cómo será? No, es que tengo que leer esta. Primera de Corintios capítulo 2, deja tu dedito ahí. Mira esto. Resulta que Pablo le va a ir a enseñar a la gente en Corintios. Y entonces en el capítulo 1 les hace un llamado muy fuerte para lo que es la justificación, la sabiduría, la santificación, la redención, que es parte de lo que estamos tocando ahora. Y en el capítulo 2 dice: yo cuando fui a ustedes, yo no fui proclamando lo que yo mismo hacía, sino que fui hablando de las cosas que Dios estaba haciendo. Y dice en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y esta debilidad no es que se estaba muriendo, sino con el respeto de que era Dios el que lo estaba haciendo en él.
Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora mira lo que dice aquí, 4:17 de Efesios. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Mira esto. Pablo estaba tan convencido, vivía tan en el poder del Señor, que él va a decir algo aquí que cualquiera diría, el Señor dice así. Él dice, yo, Pablo, y el Señor Jesucristo, que está aquí conmigo, estamos de acuerdo en que lo que yo te voy a decir, ya lo consulté con él, me puso a mí a hablar, pero él está de acuerdo en que lo que yo te voy a decir, él y yo sabemos que tiene que ser así. Bárbaro, qué autoridad esa en el Espíritu para poder decir que el Señor está pensando como yo estoy pensando. ¿Te has puesto a mirar ese versículo? Él está diciendo, y en otras, por allá en Hechos, el Espíritu y nosotros hemos acordado. O sea, es gente que tenía lo que se necesita para despojarse de todo peso. La certeza, la seguridad, el convencimiento de que Dios habitaba dentro de ellos. Como decía el domingo pasado que nos visitó el apóstol Hernández, y es que Dios se me metió por dentro. A él le dio la gana de metérseme por dentro. Bueno, esta es la posición de la cual habla todas las cartas del Evangelio. Lo que te hemos venido diciendo a través de tantas enseñanzas. Si tú no puedes darte cuenta de que Él está dentro de ti, y saber en qué parte dentro de ti Él está, para saber a quién tú le tienes que hacer caso, cómo escuchar la voz de Dios, cómo identificarla, cómo saber que en ese momento estás con Él. Mira el apóstol Pablo, va a hablar sobre cómo abandonar el cuerpo viejo, el cuerpo antiguo, el hombre viejo, el saturado, el enseñado, el mal enseñado, a juzgar, a pecar, y dice que el Señor y Él. Mira cómo lo empiezo. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de tu mente. O sea, vamos a dejar todo peso que hay, pero primer requisito, no andes pensando en la vanidad, deseando lucir, tener, poseer las cosas de las cuales Él recomienda en Romanos 12:2, que debemos de liberarnos del pensamiento, del sistema del mundo, para poder que nuestra mente sea transformada. Entonces está recalcando aquí en Efesios exactamente lo mismo. Y dice, para que ya no andéis así como andan también los gentiles, o sea, los que no conocen nada del Señor, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Ok, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo ando en la vanidad de mi mente, voy a sufrir tinieblas, porque se va a entenebrecer mi entendimiento. ¿Cuál es el motivo por el cual tú recibes el mensaje y no lo puedes aplicar? Porque tú no sigues pensando en el mensaje cuando es bien clara la palabra, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Hay que estar en eso. Usted recibe un mensaje y usted tiene que estar toda la semana moliendo en él. Si es que usted no lee la Biblia, por lo menos compre el CD y esté una vez, otra vez, otra vez, porque es de la única manera que usted no va a ser entenebrecido, sino que las partes oscuras van a ser iluminadas. Pero
seguiremos más adelante en este tema. Ahora yo te deseo en el nombre de Cristo Jesús que tú seas bendecido con toda bendición espiritual y que al final de esta serie tú puedas decir, ahora sí me va a ir bien, porque no volveré a ser esclavo de ningún peso que me asedie, porque en cada peso hay un pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.